Resulta que para nuestro invitado, esta podría ser esto que ocurrió con Tarek El Aissami, esta supuesta purga, todo lo que hemos visto en estas horas podría tener que ver con una venganza de Alex Saab, la primera venganza de este canjeado por el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden. Voy a hablar con Carlos Paparoni. Él fue diputado a la Asamblea Nacional, pero él ha estado durante todos estos años en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, determinante, es decir, su trabajo, sus investigaciones han sido fundamentales para que veamos en corte en los Estados Unidos a muchos de estos personajes del régimen de Maduro. Y desde el 2016, ya que se me perdió aquí, tenía como una referencia a su resumen, desde el 2016, obviamente en la Asamblea Nacional, él fue quien investigó, quien denunció esquemas de corrupción de Samar López, otro de los supuestos detenidos por el régimen, a través de las CLAP, a través de PDVSA y múltiples contrataciones. Y parte de esas investigaciones, como les decía antes, fueron las que luego generaron el nexo entre Samar López y Tarek El Aissami. Es decir, gracias al trabajo que han hecho venezolanos delante del Departamento de Justicia, es que ha sido posible investigar. Aquí me dice alguien, hola, tanto tiempo. Amados, es que a veces cuando no se escucha es porque ustedes tienen el volumen bajo, no es culpa mía, amados míos. Bueno, vamos a darle, ¿cómo que dice unable to join? Ay, ahora me dice que no se puede conectar Carlos, ya va, déjenme volverlo a invitar. Instagram y sus cositas, ya lo vamos a invitar. Porque les quiero explicar esto, para que comprendan que porque hayan apresado a 57 personas o hayan emitido 17 órdenes de captura más, eso no significa que se desmantela la red de Tarek. Tú no puedes desmantelar la red de Tarek El Aissami porque quien lo está supuestamente deteniendo, quien lo ha retenido durante 14 meses es el jefe de Tarek, es el que lo puso allí, en ese cargo. Era lo que me decía ahora en una conversación que tuve con Pedro Mario Burelli, que va a salir esta noche en TVB. Son parte del mismo combo, es decir, es la misma estructura, es el mismo sistema. No, el Aissami no es esta pequeña demostración de supuestas detenciones. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar esta invitación. Hola, Carla, feliz tarde. Igual para ti, Un gusto estar contigo. ¿Cómo? Un gusto estar Igualmente contigo. para mí, disculpa los inconvenientes técnicos, pero bueno, los superamos gracias a Dios. Voy a empezar por esta pregunta que muchos se hacen. ¿Esto es la lucha anticorrupción que quiere vender Maduro o esto es un conflicto entre mafias? Mira, yo no tengo duda que esto es un conflicto entre mafias. Si fuera una lucha contra corrupción, hoy viéramos no solamente a Tarek, sino, por ejemplo, a los hermanos Khalil, los tendríamos que ver tras las rejas, a Mayet y a su hermano. Tendríamos que ver a Raúl Gorrín, imagínate tú. ¿Cómo hay una lucha contra la corrupción en Venezuela y Raúl Gorrín sigue yendo al poder? ¿Por qué Raúl Gorrín debería estar en esa lista? Mira, yo creo que para nadie es un secreto que Raúl Gorrín es uno de los empresarios venezolanos que más se han beneficiado del tema de la corrupción, de lo que es aprovecharse de relaciones, etcétera, etcétera, y que su fortuna ha sido súper mala vida. Pero creo que eso está claro. No sé si estoy cometiendo una indiscreción, pero entiendo que las investigaciones que se han hecho aquí, el nombre de Gorrín apareció asociado a Samar López. ¿Es así? Creo que aparecen, que han habido en algunas investigaciones donde aparecen asociados, no solamente aquí, yo no tengo duda que en Venezuela también. Incluso, si esto lo viera el fiscal, si esto lo viera Tarek William Saab, yo le recomendaría que quizás revise el número de teléfono 414-943-6448 y estoy seguro que conseguiría muchísimas cosas, si es de verdad que están haciendo una lucha contra la corrupción. Okay. Y mire quiénes salen allí relacionados. ¿Por qué ahora? Porque fíjate que un jurista decía algo bien atinado, porque normalmente cuando nosotros hablamos de las detenciones arbitrarias que cometen contra voces disidentes son eso, detenciones arbitrarias. Esto parece una aparición arbitraria. O sea, ¿por qué ahora aparece Tarek El Aissami después de 14 meses? ¿Qué coincidencias ves? Mira, yo veo varias coincidencias, ¿no? Lo primero es que Tarek pasó 14 meses desaparecido, Samar estaba libre, Simón Serpa estaba libre, estaban haciendo negocios en Venezuela y coincide con que hace unos meses salió libre, o bueno, fue cañado, Alex Saab, ¿no?
Yo creo que Alex Saab tiene un rol dentro de lo que es esta detención. Recuerdo que cuando capturaron a Alex Saab en Cabo Verde, uno de los rumores más fuertes que hubo en Venezuela era que Simón Serpa habría tenido un rol en lo que es esa captura y que posiblemente parte de la información que habían recabado algunas agencias venezolanas venían del sector de Simón Serpa, de Tarek, del propio Samar López. Samar López y Alex Saab se disputaron muchas veces muchos negocios en Venezuela. ¿Quién le ponía la mano aparte de lo que era ese negocio de las estructuras de corrupción en Venezuela, ¿no? Y a su vez se sabían todos los secretos, compartían negocios, sabían secretos, etcétera, etcétera. Pero volviendo, si esto fuera una lucha contra la corrupción, tras las rejas tendríamos que ver a Raúl Gorrín, a los hermanos Khalil, a Jorge Jiménez y a alguien como lo es William Hernández Cobo el día de hoy, que además estas tres personas, Jorge Jiménez, los hermanos Khalil y William Hernández Cobo, son justamente los que han venido teniendo las relaciones internacionales de los negocios y de la estructura de lavado de dinero fuera de Venezuela. Ok, te pregunto, ¿qué tiene que ver Banca Amiga en todo esto? Te lo consulta, de hecho. Por cierto, saludos a Loren Salen, que se acaba de conectar a la transmisión. Pero, ¿qué tiene que ver Banca Amiga? Mira, cuando tú hablas de Banca Amiga, parte de los directores de Banca Amiga, uno de los directores de Banca Amiga es José Esteban Chacín Bello, primo de Samar López. Pero José Esteban Chacín Bello no solamente es un directivo de Banca Amiga, sino aparecen múltiples empresas más con Samar López relacionadas. Entonces, podría pasar que José Esteban Chacín Bello es realmente el representante de Samar López en algunos negocios. Por ejemplo, aparece con Samar López en Venezolana de Enfriadores. Su hermano, Enrique Chacín Bello, también aparece en múltiples estructuras. Ellos dos aparecían en la empresa Postar Intertrade, que desde el 2016 nosotros denunciamos que aparecía, que estaba en lo que era la triangulación y las estructuras de corrupción de las cajas CLAP. Estas personas pertenecen a la estructura de Chacín Bello. La pregunta al banco, ojo, yo no quiero hacer juicio de valor, la pregunta al banco es cómo José Esteban Chacín Bello pasa un compliance bancario. O sea, ¿pasó un compliance bancario o realmente ellos sabían quién era José Esteban Chacín Bello, saben de dónde viene, saben cuál es su rol dentro de la estructura de Samar y de Tarek El-Aissami y simplemente, bueno, son parte de estas estructuras? A ver, tú, para atajarte a lo que dijiste antes, tú describes esto como una venganza de Alex Saab a su regreso a Venezuela. Es decir, ahora voy a vengarme de todo aquel quien vendió información para que Estados Unidos me pudiera extraditar. Yo creo que es uno de los factores que puedan estar jugando. Creo que la verdad nunca la vamos a saber del todo, la vamos a conocer los venezolanos. Creo que tiene algo que ver con venganzas, creo que tiene algo que ver con la lucha interna, con puja de poder. Creo que esto además es un mensaje de Nicolás Maduro para todos aquellos que tienen o que hablan de los potables de parte del régimen, ¿no? Con los que se puede hablar de, no, estos son los civilizados de parte del régimen. Mira, yo creo que Nicolás Maduro acaba de demostrar que no existe, que él es el único jefe dentro del PSUV, y también creo que es parte, creo que ellos aspiran a tratar de engañar a los venezolanos con esta captura, ¿no? Puede ser una mezcla de todas estas y muchas cosas más que no descubriremos prontamente. Se ha dicho mucho que hay sectores opositores o quienes se describen a sí mismos como opositores que podrían haber estado beneficiándose de estas figuras dentro del régimen, de Samar López, de Simón Serpa, de Tarek El-Aissami. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿O qué dirías sobre estas supuestas conexiones, ya no solo en el seno, el corazón del régimen, sino en el que se supone está en la acera del frente, ¿no? Mira, Carla, lo primero que creo que debe quedar claro es que quien haya recibido dinero de Samar, de Raúl Gorrín o de Alex Saab no es de los nuestros, no puede catalogarse como un opositor. Quien haya recibido dinero de cualquiera de ellos tres, de Samar López, de Raúl Gorrín o de Alex Saab, es un empleado de Nicolás Maduro, y su única función es evitar que nosotros logremos el cambio. Eso es lo primero. Lo segundo, las personas que estén vinculadas a ellas, bueno, no solamente tendrán que dar sus explicaciones más temprano que tarde, esperemos, sino, bueno, tienen que saber que están en medio de un vendaval. Vendieron su alma y en algún momento se lo van a cobrar. Ok.
Y la teoría que dice que ahora Maduro podría utilizar a Tarek, yo lo veo como un poco fantasioso, pero que como estamos esperando que Estados Unidos reimponga sanciones, se supone que ellos mismos se han dado un plazo hasta el 18 de abril para esperar a ver si Maduro reconsidera, ¿no?, el hecho de inscribir, permitir que se inscriban todos los candidatos. Se supone que Estados Unidos, como Maduro no ha cumplido con el acuerdo de Barbados, debería reimponer sanciones. Pero hay quienes especulan que Maduro apresa, entre comillas, a estos tres para entonces canjearlos con Estados Unidos, porque Tarek El Aissami tiene una recompensa de 10 millones de dólares y es uno de varios en medio de una trama relacionada al narcotráfico. Bueno, ¿Tú le encuentras algún sentido a ese lo escenario? primero que resaltar, entre esos tres hay 15 millones de dólares de recompensa, ¿no? Con 15 millones de dólares Es más de un verdad, el que tenía 10 era Cleaver, ¿no? Era, no, bueno, Samar, ¿cómo? Samar tiene 5, Tarek tiene 10 millones de dólares. Verdad, verdad. Y Maduro tiene 15. Eso. Pero yo lo que creo, bueno, varias cosas, ¿no? Ojalá Maduro se equivocara y lo entregaran a los americanos. Estoy seguro que ahí los venezolanos estaríamos más cerca de la justicia. Creo que nuestra constitución prohíbe la entrega de un venezolano en extradición. Pero además de eso, esto es un problema de pase de factura. Esto no es un problema de justicia. No podemos confundir eso. Yo creo que Nicolás Maduro necesita a Tarek El Aissami preso por él y controlado desde la celda. Que por cierto, y viendo que Loren estaba por acá, y les comento a todos, parte donde hoy tienen a Tarek El Aissami, a Samar López, y no sé si a Simón, pero sí sé que tanto a Samar como a Tarek es justamente la cárcel donde estuvo el general Baduel, ¿no? Eso habla de que de una u otra manera algo del karma. Ahí creo que te entró una llamada, ¿no? Ajá, tranquilo. Continuamos. Que te decía, están en donde estuvo el general Baduel y bueno, algo de karma también deben estar viviendo en estas últimas horas. Te pregunto, Padrino López se pronuncia y apoya la decisión de Tarek William Saab de este anuncio, ¿no?, de apresar a Tarek El Aissami. Y es que hay algunos quienes especulan que Tarek El Aissami tenía contactos, tenía influencia en la Fuerza Armada. ¿Eso tiene algún significado para ti? Bueno, creo que Tarek El Aissami viene del Liceo Militar Jauregui, ¿no? Y varios de su promoción siguieron la carrera. Incluso el propio Tellechea fue un subordinado dentro del Liceo Militar de Tarek El Aissami. Y hasta hace unos pocos meses, un poco más de un año, Tellechea fue alguien muy cercano a Tarek El Aissami. Creo que ahí puede existir algunos niveles de relación en algunos componentes. Tarek El Aissami fue ministro de Interior y Justicia, eso hizo que tuviera una relación sobre todo con la Guardia Nacional Bolivariana, pero bueno, también es el afán de querer ahora hacer ver a Tarek El Aissami como un agente encubierto americano, alguien que estaba conspirándole. Mira, cuando sin duda alguna Tarek El Aissami fue y ha sido uno de los cimientos de lo que hoy queda de esa mal llamada revolución, ¿no? Yo me cansé de ver, no solamente condecoraciones, no solamente palabras de aliento, sino a Nicolás Maduro referirse a Tarek como un compatriota. Ahora, ya no se vestirá de rojo, ahora pasará el resto de su vida vestido de naranja. Bueno, nadie le cree al régimen esta purga anticorrupción, porque lo primero que uno quisiera saber es dónde están los 23 mil millones de dólares. De eso no has hablado. De eso. O sí has hablado de eso. Y van a entrar y una de las narrativas, que además creo que eso sí lo demuestra este caso, lo último que ha tratado de hacer Tarek William, han tratado de vender que han sido las sanciones los que ha generado el conflicto económico dentro de Venezuela. Y la verdad es que se demuestra que el problema de Venezuela no son las sanciones, son los ladrones. Son ellos que se han estado robando todo. Hay un sector hoy que no sé si por acción o por omisión trata juegan con Nicolás Maduro, que dicen que no, que el problema de la corrupción arranca con las sanciones porque tocó crear una estructura donde no hay control. Mira, es verdad, con sanciones se perdieron 23 mil millones de dólares aproximadamente, pero antes del 2016, mientras estuvo Rafael Ramírez en PDVSA, se perdieron más de 300 mil millones de dólares sin ningún tipo de medida ante PDVSA, sin ninguna sanción existía en esa época. Entonces la verdad es que el problema no son las sanciones, el
problema que tiene Venezuela no es de sanción, es de ladrones. Es que todos ellos, sin importar dónde estén, se lo van a robar. Aquí dice, Cualquier mira, cosa van a intentar de robarse. aquí dice, ay, ahí como que te paró la señal contigo. ¿Por qué? ¿Estás ahí? Aquí estoy. Ay, ajá, ahí estás, ok. Mira, aquí dice María Carolina que para tapar a María Corina tuvieron que sacar el examen, que así de grande es el movimiento a favor de María Corina Machado. Y eso me da pie, bueno, si quieres hacerle una referencia a María Carolina, pero también me suena, me luce, que era lo que sospechábamos el año pasado cuando todo esto empezó, que persiguen a los que se supone están dentro de sus filas para justificar después, bueno, yo persigo a los míos porque soy tan transparente que persigo a quienes están en la revolución y con más excusas emprender una nueva ola de persecución, por ejemplo, contra el núcleo de María Corina, como justificar las acciones que han venido tomando todo este año. Mire, yo creo que sin duda alguna el liderazgo más importante que existe hoy en el país es el de María Corina. Nosotros no podemos ir a un 28 de julio sin entender qué pasó el 22 de octubre. Creo que eso es una realidad. Creo, y además fueron unas palabras días después de la elección, algunas palabras de Henry Ramos. Henry Ramos Ayub decía que el 22 de octubre habían votado por María Corina, pero también habían votado en contra de una forma de hacer política. Y creo que eso hoy tiene mucho valor y mucho sentido, y creo que eso es lo que el país ve en María Corina, ¿no? Por eso tienen que atacarla, por una parte. Y por la otra, yo creo que además con esto también se demuestra que Maduro lo único que puede asegurarle a los de él es que van a terminar presos, van a terminar vestidos anaranjados, bien sea porque la justicia internacional los alcance o porque Maduro en algún momento los va a traicionar. Pero es que fíjate tú, ese es el punto. Maduro resultó ser el traidor, porque Claro. fíjate cómo Chávez alababa a Tarek El Aissami, cómo el propio Maduro alababa a Tarek El Aissami, que lo defendía del imperio, que lo relacionaban con Hezbollah, y entonces por su ascendencia árabe estaban tratando de malponerlo. Le dieron la espada de Bolívar. Imagínate tú, el honor de los libertadores terminaron entregándose. Al final terminó el aprendizaje para la revolución, el chavismo, lo que sea, es que Maduro puede traicionar a cualquiera. Y lo va a hacer, porque además la prioridad de Maduro es el poder. No es verdad que ellos tienen un plan, no es verdad que ellos hicieron una revolución para cambiar el país, eso no es verdad. Hoy la revolución solo está allí para sustentarse en el poder. Hoy el crimen organizado está allí para ellos mantener el poder. Hoy Nicolás Maduro se parece mucho más a estructuras de crimen organizado, y esto es una purga muy, muy parecida a lo que se vive en las narcoseries y en el crimen organizado, más parecida que a cualquier estructura política. Nicolás Maduro, sin importar tú quién seas, en algún momento te va a entregar o te va a aprisionar él. Por eso es que yo insisto, lo único que Maduro puede asegurarles a quienes hoy están en su estructura, a quienes hoy creen que pueden hacer negocios con Maduro, es que terminen vestidos de anaranjado el resto de sus vidas, bien sea porque los alcanza la justicia internacional o porque el propio Maduro se vea en algún momento los traicione. Ahora, fíjate que aquí alguien comenta que si esto podría haber sido para taparlo de Cliver Alcalá. Y me parece interesante el comentario porque me da pie a preguntarte esto. Cuando vemos que investigan a un hombre como Cliver, que lo condenan a más de 20 años, tú dirás, bueno, ¿por qué a Cliver Alcalá y no a Alex Saab? Es decir, ¿por qué no los sobrinos? ¿Por qué no pagaron su condena completa? ¿Por qué no pagó Alex Saab? ¿Por qué unos sí son negociables y los otros no? Porque a Maduro no les interesa, porque ya Estados Unidos exprimió la información que necesitaba. ¿Cómo entendemos esta manera de proceder de la justicia en los Estados Unidos? Mira, yo creo que más de tratar de entender a la justicia americana, yo creo que son los compromisos que tenemos que tener los venezolanos, ¿no? Ojo, y esto capaz no son promesas, sino compromisos. Yo creo que parte de lo que hoy necesitamos hacer los venezolanos es un compromiso por la justicia. Es que la justicia les llegue, que capaz se pudieron haber salvado en esta, capaz pueden creer que se normalizaron el caso de Alex Saab en específico, pero yo estoy seguro que existe más de un venezolano que dedicará su vida a vernos pagar. Más tarde que temprano van a terminar detrás de la cárcel, más tarde que temprano deben pagar todo el daño que hicieron al país, todo lo que se robaron, todo lo que hemos tardado nosotros, todo el dolor que generaron, las muertes que generaron y todo eso, más temprano que tarde, los venezolanos podremos alcanzar la justicia y eso debe ocurrir. La justicia americana, bueno, los intereses americanos son los intereses americanos y muchas veces no se alinean con los intereses de los venezolanos. Esa es una triste realidad. Y es por eso que nosotros, nuestro rol es tratar de ayudar y colaborar en que la justicia internacional
tenga todo lo necesario para poder hacer pagar a estas personas, pero más allá de la justicia internacional, que nosotros rescatemos el país y que seamos nosotros haciendo justicia y que todas estas personas puedan pagar el daño que nos hicieron a nosotros. ¿A ti te hace algún sentido la teoría de un chavista, que la leí por allí, que dice que hay una división de los hermanos Rodríguez, quieren poner más bien como fiscal a Larry de Bo, el que es como el emblema del chavismo para ante la Haya, el terrible de defensor del régimen en todos estos escenarios? Quieren poner a Larry de Bo y quieren sacar a Tarek William Saab, y que William Saab, justamente porque se quiere quedar en ese cargo, entonces toma esta decisión para complacer a un determinado sector del régimen. ¿Tú le encuentras a esto justificación? Sí, y lo que creo es que una decisión como esta no depende solo de Tarek William Saab. Yo estoy seguro que la decisión de presentar a Tarek preso, esposado, en una celda como un delincuente, es una decisión que fue tomada más arriba de Tarek William Saab, ¿no? Así que creo que estas cosas más bien lo que buscan es quitarle la responsabilidad a quien la tiene. Ellos mismos se están devorando, ellos mismos se están traicionando. Y creo que eso es lo que aquella persona que ha creído en Hugo Chávez, aquel que creyó en algún momento en Nicolás Maduro, o que crea que la revolución de algo sirve, tiene que darse cuenta que ellos mismos se están traicionando y que al final del día están allí para robarse la plata, están allí para mantener poder que les permita el poder robarse y poder seguir delinquiendo. Ahora, te preguntan mucho por Diosdado Cabello, por los hermanos Rodríguez. ¿Dónde quedan ellos en esta jugada? Porque Tarek estaba, digamos, en el mismo rango que todos los demás. Y cuidado, sino un poco más arriba, ¿no? O sea, Tarek tenía un control económico bastante importante, Tarek tenía un control de empresas como PDVSA, Tarek además viene de ser ministro del Interior y Justicia, Tarek también en algún momento intentó tener control de parte de la inteligencia del país cuando crearon esta famosa oficina que reporta en la vicepresidencia. Tarek tenía relaciones internacionales bastante sólidas. Y creo que, bueno, que es una muestra en que hoy no existe más jefe dentro del PSUV que Nicolás Maduro, ¿no? Creo que eso es algo que queda. Y creo que al resto de los grupos, si es que existen, es una falacia creer que hay un conflicto de poder. Al resto de los grupos lo que le queda es o bailar pegado con Nicolás Maduro o simplemente exponerse a una purga. Es decir, ni siquiera a estos sectores Nicolás Maduro le sirve. Creo que es la gran lección que deja esta purga, esta nueva purga que estamos viendo dentro del madurismo. Carlos, de verdad, muchísimas gracias. No sé si se nos quedó algo por fuera, algún tema del que quisieras hablar, pero... No, yo creo que dos cosas hay que quedar claro. Primero, esto no es una lucha contra la corrupción. O sea, aquí existe una lucha contra la corrupción. Nombres como los hermanos Khalil, muy cercanos a Jorge Rodríguez, los tendríamos que ver presos. Nombres como el de Jorge Jiménez, muy cercano también a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, tendríamos que verlo preso. Y a William Hernández Cova no pudiera salir de Venezuela, ¿no? Y entender que el problema de Venezuela, sin importar qué tan duro lo grite, sin importar quién lo diga o quién se preste para esa campaña, mire, el problema de Venezuela no son las sanciones, son los ladrones, son ellos, son los que hoy siguen controlando el territorio dentro del país. Carlos, gracias de verdad por estos datos, gracias por la investigación que has hecho todos estos años y seguro te vamos a consultar más adelante para que nos des más detalles y lo pongas en contexto, que eso es lo que más nos interesa para que la gente entienda por qué ocurren las cosas. O qué conexiones tienen. A ti, gracias, Carlos. Bye.